Mateo capítulo 3. Si quieres tráete una silla para allá. O bueno, ahí está bien. Mateo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la palabra. Dice la escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia a través de la preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, por la cual tenemos acceso al trono de tu gracia por el sacrificio que hizo tu Hijo, Señor, en la cruz. Podemos venir confiadamente ante el trono de tu gracia pidiendo misericordia, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que tú tomes el control de este estudio, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil y produzca fruto, Señor, en cada uno de nosotros. Abre nuestra comprensión, danos comprensión de tu palabra y ayúdanos, Señor, con la convicción de tu Espíritu Santo a ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, yo te ruego que me hagas a un lado, Señor, en este momento y pongas tus palabras en mi boca, me utilices como un instrumento en tus manos, Señor. Quita todo malestar de mi cuerpo, Señor, y ayúdame, Señor, a poder comunicar tu palabra, Señor, de la manera que tú quieras, de una manera sencilla, clara, Señor, eficaz, Señor, y sobre todo con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, porque sin ti no soy nada y nada puedo hacer, Señor. Bendice la vida de cada uno de estos hombres que están aquí presentes y cumple tus perfectos propósitos para cada uno de sus vidas. Bendícelos a ellos y a sus familias, Señor, y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga, Señor, esa obra redentora profunda en cada uno de nuestros corazones para honra y gloria tuya, Señor. Y tenemos el cuidado, Señor, de darte a ti toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos, porque solo tú eres digno de recibirla. Amén. Dios los bendiga en esta tarde. Pueden sentarse. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí en el libro de Mateo dice: aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ¿sí? Dice, y diciendo: arrepentíos. Él predicaba ahí en el río Jordán, predicaba que la gente se arrepintiera de sus pecados, preparando el camino del Señor, porque de él estaba escrito en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, aproximadamente unos 700 años, ¿sí?, antes de Cristo. Pechis, vamos a poner atención acá, brother. Al rato, si quieres lees en tu tiempo libre. Amén. Aproximadamente unos 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió que antes de que viniera el Mesías, iba a venir otro que iba a preparar el camino para el Señor, que iba a preparar los corazones de la gente para que cuando Cristo viniera, la gente ya estuviera más dispuesta a poder recibir el reino de Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Y de este hombre de quien Isaías escribió, aproximadamente 700 años antes de Cristo, era Juan el Bautista. Por eso dice: voz que clama en el desierto, ¿sí? Estaba en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Juan el Bautista vino a preparar el camino para que viniera el Mesías, y cuando Cristo empezara a predicar, la gente ya estuviera más predispuesta a recibir el evangelio de la salvación. Amén. ¿Estás enojado? Amén. Bueno, dice: pues sonríe porque Cristo te ama. Dice: y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, sí, enderezad los caminos torcidos. Por eso Juan el Bautista era muy tajante. Él les decía bien, pues les decía fuerte, pues, ahí cuando él estaba en el desierto bautizando en el río Jordán. Dice: y Juan estaba vestido, versículo 4, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Amén. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente venía de las ciudades al desierto, al río Jordán, porque Juan el Bautista había venido un tiempo antes que Cristo para preparar el camino, predicando una predicación del arrepentimiento, que la gente se arrepintiera de sus pecados, y después los bautizaba en el río Jordán. Fíjate, en ninguna parte de la Biblia, bueno, esto brevemente, nos menciona nada en las escrituras del bautismo de los niños. Toda la gente que era bautizada era consciente, tenía que estar consciente ya de tomar una decisión, porque el bautismo lo que es, simplemente el bautismo es una declaración pública, que tú estás declarando públicamente que estás muriendo al viejo hombre. Por eso se sumergen en el agua, ¿sí? Simbolizando que sumerges el viejo hombre se muere, el viejo hombre se sepulta, se queda en el sepulcro y sale una nueva persona, sale una nueva criatura, y es una declaración pública que uno como persona tiene que ser conscientemente, no un bebé, porque un bebé no tiene conciencia, ¿verdad? Es más, Cristo no fue bautizado hasta que tenía ¿cuántos años? 33. 30, murió a los 33. Tenía 30 años cuando él se bautizó por Juan el Bautista en el río Jordán. Sí. Entonces, esto del bautismo de los bebés, pues tampoco es bíblico. Nada más para que lo sepan, está incluido ahí, dentro de todo lo que hemos analizado y hemos estudiado. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar todo el bautismo de los bebés, ¿sí? Sino aquí Juan el Bautista empezó a predicar, a bautizar en el río Jordán, ¿sí? Y venían a él y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué hacían? ¿Y qué hacían en el versículo 6? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y confesaban sus pecados. Ahora, ¿tú crees que un niño puede confesar sus pecados? No. Es más, un niño ni es consciente de muchas cosas, no sabe. Bueno, versículo 7 dice: al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿quiénes son los fariseos y saduceos? Los que aman a Dios, que no creen, que creen en Dios y luego no creen en Dios. ¿Qué más? Los que creen en Dios y no hacen su voluntad. Fariseo es un líder religioso, es una persona que está preparada en las leyes de la religión, en la ley de Moisés. Los fariseos eran los líderes religiosos que su labor era guiar al pueblo de Israel, a la nación de Israel, en las leyes de Dios, ¿sí? Los fariseos eran líderes religiosos, ¿sí me debo entender? Como sacerdotes y escribas. Los saduceos y fariseos, también los saduceos eran religiosos, eran personas religiosas, ¿sí? Que estaban encargados de dirigir al pueblo de Dios en las enseñanzas de la ley de Moisés, que Dios le había dado a Moisés cuando salieron de Egipto, de la esclavitud. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y le dio normas, le dio preceptos, le dio leyes, le dio estatutos, le dio el libro de Levíticos, lo escribió, todas las ordenanzas y todos los detalles de cómo hacer y todos los ritos ceremoniales y todo ese rollo de religiosidad, de religión que Dios le había dado a Moisés. Los fariseos y los saduceos eran
personas religiosas que estaban al frente del pueblo para enseñar al pueblo en estos asuntos de la ley de Moisés. ¿Sí estamos? Entonces, la única diferencia es que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. ¿Sí? Pero ambas personas eran personas religiosas. ¿Sí? Altamente religiosas. De hecho, altamente religiosas. Muy legalistas. ¿Sí saben qué es legalista? Muy legalista es que muy aferrados a normas y a leyes, a reglas, ¿sí? A aplicar ciertas reglas y muy estrictos. Legalista es muy estricto con las reglas, con las normas de conducta. Entonces, eran personas altamente religiosas. Y dice la Escritura que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al bautismo que él estaba haciendo con otras personas, porque venía al pueblo, venían de la ciudad de Judea y de Jerusalén, venían a él, salían al desierto a escuchar la predicación que Juan el Bautista predicaba, incitando al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Ahora, arrepentirse, ¿qué quiere decir arrepentirse? Literalmente, ¿qué es arrepentirse? ¿Sentirse mal? ¿Llorar lágrimas de cocodrilo? Arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? No volver a hacer lo que. De hecho, es no volver a hacer lo que estabas haciendo. Cuando verdaderamente, en el hebreo, la palabra arrepentirse es dar un giro de 180 grados. O sea, tú haz de cuenta que vas en un tren, te subes a un tren y vas, y te das cuenta que vas en el tren equivocado y que no va al destino que tú tienes que llegar. Entonces lo que tú haces cuando tú te das cuenta que te subiste al tren equivocado, te bajas, lo paras, te bajas y te subes al tren correcto, al tren que debería de ser. Eso es arrepentirse, es cambiar de rumbo, ¿sí? Cambiar de hacer lo que hacíamos, dejar de hacer lo que hacíamos, que sabemos que está mal. Esto es el arrepentimiento. Entonces Juan el Bautista vino antes que Cristo predicando en el río Jordán, preparando el camino del Señor, enderezando las sendas del Señor, para que preparara con los corazones de la gente, para que cuando Cristo llegara y anunciara el reino de Dios, la gente ya estuviera con una preparación del reino de Dios. ¿Sí? Dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Tremendo, ¿ah? A los líderes religiosos, brother. Juan el Bautista se dirigía así a los líderes religiosos, a estos hombres que traían sotanas grandotas y traían atuendos espectaculares y que caminaban por las plazas y que les gustaba que en las plazas les llamaran rabí, maestro, y estaban en las sinagogas y les gustaban los lugares de honor en público. Y ¿sí me entiendes? Gente que aparentemente era honorable y respetable. Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, cuando se refiere a la ira venidera, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la ira venidera? A Dios, exactamente. Por eso Cristo murió por nuestros pecados, para salvarnos ¿de qué? De la ira venidera. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien murió en la cruz del Calvario y dio su vida para poder pagar el precio de nuestra salvación. ¿Salvarnos de qué? Del juicio eterno, de la ira venidera, de la muerte. Porque dice la palabra que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y por eso va a venir la ira de Dios cuando Cristo venga a juzgar a las naciones, porque Cristo va a regresar. ¿Cuántos saben que Cristo va a regresar? Cristo va a volver a venir a la tierra. Y ya no va a venir montado en un burrito, brother, prestado. Ya no va a venir manso y humilde, brother. Ya no va a venir así para que
lo escupan y lo bofeteen y lo insulten y lo vuelvan a crucificar. No. La Biblia dice que va a venir con ojos de fuego, con espada, montado en un caballo blanco en los cielos. Y en su costado dice Rey de Reyes en su mundo. Y va a venir ¿a qué? A juzgar a las naciones con cetro de justicia. Va a venir a hacer juicio. Va a venir a traer juicio a la tierra, brother. Va a separar a los justos y a los pecadores. Entonces, Juan el Bautista les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se refiere con eso en esa escritura cuando Juan el Bautista les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento? ¿A qué se refería? Hacer pura gente justa, que esté pues bien cimentada, honesta, pura gente honesta. Hacer cambios, ¿verdad? Hacer cambios. Hacer una diferencia, ¿verdad? Hacer reacciones diferentes. Sí, exactamente. Frutos. Los frutos, dice la Biblia que un árbol se conoce por sus frutos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué son más importantes, los frutos o los dones, los talentos? Los dones, los frutos. Los frutos, ¿verdad? Los frutos son más importantes. Los frutos, porque por los frutos, dice la palabra, los conocerán. Y los talentos, los frutos no pueden ser falsificados. O tienes amor o no tienes amor. O sea, hay cosas que tu persona refleja con tu vida, que vamos a reflejar con nuestra vida. Y eso no lo podemos tapar, como no puedes tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Hay dichos que dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. O también he escuchado decir que tus acciones me gritan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que estás diciendo. Está tremendo eso, ¿va? Pues, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer un esfuerzo de cambiar, de ser diferentes. Porque los dones pueden ser falsificados. Los dones pueden ser falsificados. De hecho, dice la Biblia que Satanás actuará en el fin de los tiempos con prodigios y milagros. Y falsificarán los dones y talentos. Habrá falsos profetas, habrá falsos maestros, habrá falsos maestros que harán prodigios y milagros. Si es posible, aún si es posible, para engañar aún a los elegidos. Fíjate, o sea que no nos vamos a dejar llevar por los milagros, brother. Los milagros no es lo más importante. Los milagros suceden, pero lo más importante es que Cristo murió por tus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario. Lo más importante es que yo tenga una comunión con el Señor, y no me refiero a la primera comunión como en la iglesia, en la religión popular, ¿verdad? No, la comunión es que tú tienes conexión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? En la oración y en la lectura de la palabra, sí, caminando con Él, teniendo una relación personal e íntima con Dios, ¿sí? Tener comunión con Él. Ahora, hay evidencias que Dios nos advirtió de antemano que iban a suceder. En los últimos tiempos iba a haber falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros. Por eso es importante, brother, por eso hemos estado estudiando, por eso es importante que estudiemos, que nosotros veamos lo que dicen las Escrituras, brother. Que no nos dejemos llevar nada más por la corriente de lo que está pasando, aún en la iglesia, brother, porque dice que si está posible, Él va a tratar de engañar aún a los elegidos. Y hoy en día hay mucha gente que anda buscando profecías. Oh, deja voy a tal lado para que me den una profecía. O, ay, deja voy a tal lado para que oren por mí. Ay, ora por mí, por favor. Y voy
Y sí hay que ir a la iglesia, y sí hay que congregarse, porque dice, no dejen de congregarse como algunos acostumbran. Sí tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí nos alimentamos. ¿Por qué? Porque Cristo instituyó la iglesia, porque Cristo dejó establecida la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero es más importante que yo le pida a alguien que ore por mí, o que yo me ponga a orar. ¿Qué es más importante? Que me ponga a orar. Que yo me ponga a orar. Ya si alguien ora por mí, pues ya es algo extra, ¿verdad? Chido. Pero yo soy el que tengo que tener esa relación personal e íntima con Dios. No una religión, sino una relación personal e íntima con Dios por medio del sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, la salvación es gratis aparentemente, pero no fue gratis, costó un precio, y un precio muy alto. Costó la sangre del Hijo de Dios, brother. Dice la palabra, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Acuérdense que Abraham es el padre de la fe y es el patriarca, es el primer padre de la nación de Israel. Si se acuerdan que ya lo vimos eso, ¿verdad? De Abraham, Dios escogió a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, le dijo, salte de la casa de tu padre y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una gran nación, y de ti saldrán naciones, y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Entonces Abraham fue el primer padre de la nación de Israel. Abraham, luego fue Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Que forman las 12 tribus, la nación de Israel. A Jacob fue a quien Dios le cambió su nombre a Israel, y por eso se llama la nación, el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, ¿verdad? Entonces dice aquí, no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Sí, él se refería a los líderes religiosos diciéndoles, mira, no se crean los únicos, no se crean los chidos, porque Dios puede levantar a los gentiles. Esos somos tú y yo, los que no somos del pueblo de Israel, los que no somos judíos de nacimiento. ¿Sí? Porque Dios escogió a la nación de Israel. ¿Para qué? Para darles a ellos sus normas, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, para que ellos pudieran reflejar la persona de Dios al resto de las naciones, al resto de las tribus del mundo. Pero es el pueblo que Dios escogió. Y sí, es muy evidente, porque es por medio de ellos que tenemos las escrituras. Las escrituras no vienen del Vaticano, no vienen de Roma. Aunque hay una carta escrita a los romanos por el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia que estaba en Roma, que él había pionado, que él había fundado en Roma. Pero las escrituras vienen de la tierra de Canaán, de la nación de Israel, de allá de Jerusalén, del Medio Oriente, ¿verdad? Y dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuáles piedras? Piedras como tú y como yo, que nuestros corazones estaban como piedras endurecidos. Dios puede romper ese corazón de piedra y poner un corazón de carne en tu vida, sensible a la voz de su Espíritu Santo, para usarte para su honra y su gloria, para usar tu vida como un testimonio de su gloria, de su misericordia, de su gracia, de su poder. Y dice, y iré delante de ustedes y les quitaré ese corazón de piedra, dice, y pondré en ustedes un corazón de carne. ¿Sí? Dice, y Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también, ¿qué? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea que ahí viene el juicio, dice. Ahí viene el juicio. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado al fuego. Es cortado y echado en el fuego. Versículo 11.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Sí? Juan el Bautista decía esto: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, o el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Esto es lo que decía nuestro brother, que va a venir a separar a los justos de los pecadores, a los justos de los injustos, a los chivos de los borregos, ¿verdad? Amén. Dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fíjate, esto está hablando del infierno, brother. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. En una ocasión Jesús iba caminando con sus discípulos, y estaba creciendo el trigo, y creció la cizaña, y los discípulos le dijeron: ¿arrancamos la cizaña? Y Jesús, ¿qué les dijo? Dije: no, déjenlos que crezcan juntos, el trigo y la cizaña, la mala hierba. ¿Para qué? Porque si arrancas la hierba mala, puedes traerte el trigo junto con la hierba. Entonces mejor déjalos, cuando llegue el tiempo de la cosecha, los sacamos y van a ser separados, y la paja se va a juntar en un lugar y va a ser aventada al horno, donde dice que el fuego nunca se apagará, brother. Y el trigo será puesto en su granero. ¿Sí? Metafóricamente hablando de la salvación de nuestras almas. De eso nos salva. De eso nos salva Dios, del juicio venidero. ¿Quieres decir algo, brother? Simón. Versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, ¿para hacer qué? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, todo lo que está escrito tiene que tener cumplimiento. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Y qué dice? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, después de eso, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Después de ser bautizado en el río Jordán, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, y estuvo ahí en el desierto 40 días y 40 noches sin comer, ¿verdad? Y algunos ya han escuchado esa historia, ese relato de que tenía hambre, y el tentador llegó y le dijo: a ver, convierte estas piedras en pan, ¿sí? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ahora, Jesús pudo haberlo hecho, ¿verdad? Jesús hizo milagros, ¿cierto o no? Jesús convirtió el agua en vino. Fue el primer milagro que hizo en las bodas de Caná. Jesús pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pero quiero que sepas algo, que aquí la tentación, fíjate, la tentación de Jesús cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, la tentación fue que hiciera milagros para beneficio propio, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y Jesús, todos los milagros que hizo, nunca hizo ni un milagro para beneficio propio. Todos los milagros que él hizo fueron para beneficio ¿de quién? Del pueblo, de los demás, ¿verdad? Para el beneficio de los enfermos, para el beneficio de los hambrientos, ¿sí? Para el beneficio de los muertos, de los ciegos, de los paralíticos. Porque hizo milagros, ¿verdad?
pero cuando fue llevado al desierto después de ser bautizado, fue tentado a hacer milagros, pero para beneficio propio. Y entonces ahí hubiera caído en pecado, y él tenía que vencer el pecado en la carne, porque el pecado ha reinado sobre el ser humano desde Adán hasta nuestros tiempos, hasta Jesucristo. El pecado reinó en la carne hasta que Cristo lo venció el pecado en la carne, fue tentado mas no sucumbió en el pecado y cumplió con los requisitos, las demandas que estaban escritas en la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés, con todos los ritos ceremoniales, todo, cumplió con todo al pie de la letra, y al final fue ofrecido como ese cordero pascual, perfecto, sin mancha y sin defecto, para morir por los pecados del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Está tremendo esto, brother. Ahora, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Primero le dijo, escrito está. ¿Por qué le dijo escrito está? Porque lo que está escrito, por lo que está escrito no lo puedes cambiar. Lo que está escrito por la boca, por el dedo de Dios, por lo que Dios había dictado, lo que Dios había establecido, no se puede cambiar. Escrito está, no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento. Y luego dice la Biblia que de hecho es el siguiente capítulo, ahí en el capítulo 4 de Mateo sigue todo eso. Y que después de eso le dijo, a ver, si eres el Hijo de Dios, también escrito está, mandará a sus ángeles para que te cuiden y tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Y lo llevó a un lugar alto y le dijo, aviéntate, porque a ver si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Demuestra lo que eres el Hijo de Dios, demuestra tus poderes. Y el diablo también conoce la Escritura. Dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz, también conoce la palabra. Dice que le dijo, escrito está, mandará a sus ángeles que te cuiden, que te cachen para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Eso está en el Salmo 91. Sin embargo, Jesús le contestó, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y por la tercera tentación, dice la Biblia que Satanás lo llevó al penáculo más alto y lo llevó y le enseñó desde un lugar muy alto, le enseñó todo el poder político, todo el poder económico, le enseñó todos los poderes de los reinos, le enseñó todo el poder del mundo, ¿sí? De los gobiernos, le enseñó todo el poder de los gobiernos y todo. Dice que lo llevó a un lugar muy alto y que le dijo, mira, todo esto me fue dado a mí y yo te lo doy a ti solamente si te postras y me adoras. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Escrito está, adorarás solamente a Dios y a Él solamente servirás. Y en ese momento Satanás se fue de él y lo dejó. Pero por eso vemos hoy en día tanta maldad, porque el diablo tiene un tiempo y su tiempo está contado. La Biblia lo llama el príncipe del aire, el Dios de este mundo, el Dios de esta era, el príncipe de las tinieblas. Y él le dijo a Jesús, mira, todo esto me fue dado a mí y te lo puedo dar yo a ti solamente si te postras y me adoras. Pero Jesús le dijo, no, escrito está que adorarás solamente al Señor tu Dios y a Él solamente servirás. Y en ese momento Satanás se fue y unos ángeles vinieron a atenderle a Jesús. Venció la tentación y fue cumpliendo lo que estaba escrito en los profetas para que se cumplieran las escrituras. Y ahorita pues estamos esperando la venida de Cristo. Eso es lo que estamos esperando, va a venir, va a pasar. Y si no viene mientras estamos vivos, el fin del mundo para ti, para mí, es el día que tú y yo nos muramos. Nos muramos o nos mueran. ¿Eh? Porque la vida es corta, bro, de mañana no es prometido, tú no sabes.
A veces pensamos, mañana yo pasado, mañana voy a hacer esto y lo otro, dentro de un año aquí asado. Y mañana no es prometido, brother. La vida es corta, la vida es muy corta. Mi abuelo tenía 90 y tantos años y yo decía, parecía que era eterno. Y de repente pues llegó el momento y falleció. Falleció y me impactó mucho, a pesar de que he visto tantas muertes, he visto muchísimas muertes. A mí lo de mi abuelo me impactó porque para mí mi abuelo era como eterno, más de 90 años. Y yo decía, no. Pero cuando te das cuenta que sí llega el momento de partir de esta vida, que va a llegar el fin y que máximo vamos a durar unos 70, 80, 90 años, quién sabe, brother. Porque la muerte no respeta ni a chicos, ni a jóvenes, ni a adultos, ni a ancianos. La muerte llega cuando llega, brother. Y por eso tenemos que estar preparados, brother. Por eso Dios está dándote otra oportunidad. Dios está llamando a tu atención, dándote una oportunidad. Porque cuando venga ese día final, ese día del juicio venidero, tú vas a estar sin excusa, brother. Tú no vas a poder decir, yo no sabía. Tú no vas a poder decir, yo no comprendí el evangelio, yo no sabía, yo no entendí. No, brother, tú y yo estamos sin excusa ya. No tenemos excusa. Dios es un Dios santo y un Dios justo, y Dios no va a juzgar a las naciones por lo que no sepan, si no sería un Dios injusto, ¿verdad? Pero ya se escucha mucho acerca de Jesucristo en todo el mundo. La gente está escuchando el evangelio, la gente está oyendo. Que no lo quieran aceptar, que no lo quieran recibir, es otra cosa, pero va a llegar el día final donde vas a estar tú parado delante de Dios y nadie va a estar ahí contigo más que tú y Dios, y no vas a poder decir, yo no lo sabía. Y ¿sabes qué? Yo lo creo porque lo dice la Biblia. Porque lo dice la Biblia. Dicen, pues nadie ha regresado nunca de la muerte para que nos cuente y nos diga, quién sabe qué siga después de aquí, ¿verdad? La gente se muere y vemos que los meten en una caja y los meten a la tierra o los convierten en ceniza, pero no sabemos qué sigue después de esto. Pues déjame decirte que sí sabemos qué sigue después de esto, porque la Biblia afirma la vida eterna después de esta vida, ya sea en el cielo o en el infierno, brother. Ya sea en un paraíso o en un lugar de tormento. ¿Y sabes qué? Yo creo lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia, brother, histórica y arqueológica, que lo que está escrito en esos sagrados textos es verídico, es real. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Hay personas que dicen, no, después de esto ya todo se acaba, ya no hay nada. Te la estás jugando, brother. Vamos a suponer, dijo un personaje, que tú no crees en nada y yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y va y llega el final de los tiempos. Tú no crees en nada y yo creo en lo que dice Dios, en lo que dicen las Escrituras. Y llega el final de los tiempos y sí, efectivamente tú tenías la razón. No hay nada. No hay nada. No había nada. Morimos y no siguió nada. Todo, se acabó todo. ¿Qué perdiste tú? Pues nada. ¿Y qué perdí yo? Nada, porque no hay nada. Pero vamos a suponer, y no a suponer, porque es lo que es. Esto es una realidad. Más que una religión, esto es una realidad que es cierto todo lo que dice la Escritura, pero tú no crees. Al final de los tiempos, ¿qué gané yo? Todo, lo gané todo, porque creí, porque tuve fe. ¿Y qué ganaste tú? Nada. El infierno, ¿verdad? El infierno, exactamente el infierno. Porque la Biblia dice que al infierno irán primero los cobardes, dice. Los cobardes y luego los incrédulos, dice la Biblia. Está tremendo, brother.
Y luego ya le sigue una lista de personajes que éramos antes nosotros, homicidas y de muchas cosas, pero el arrepentimiento y la fe en Jesucristo nos salva y nos da el perdón de pecados para que el juicio no venga y se efectúe esa Pascua en nuestras vidas. La Pascua es el pasar de salto, ese juicio que no llegue a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está representada en nuestras vidas. Ahí está, en los dinteles de la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra vida, cambiándonos y transformándonos día con día. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados para Cristo. Amén. Estás con vida, tienes esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Cuando se acabe la vida ya no hay esperanza. Eso de orar y rezar por los muertos, también, brother, no. O sea, tú no puedes interceder por un muerto, brother. Una persona que vivió y tuvo su oportunidad durante la vida, es cuando tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Tus decisiones, tu libre albedrío, lo que Dios te da a escoger. Dice la Biblia: hoy pongo delante de ti vida y muerte. Elige vida pues para que te vaya bien. Pero hay dos caminos: tú eliges la vida o eliges la muerte. Y al final no podemos decir, pues yo no sabía. No tenemos excusa. Juan capítulo 3, versículo 1. El Evangelio de San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3. Y créeme, yo sé que a lo mejor hay muchos, incluyéndome a mí, que yo no andaba buscando a Dios, brother. Dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto que permita. Dios te está dando otra oportunidad de vida. Ahora nomás piensa tantito en los que se nos han adelantado y tú ahora sigues aquí con vida. Cuando otros, ¿qué diferencia hay entre tú y los que ya se adelantaron? Dios está teniendo misericordia de ti, te está dando otra oportunidad, de redimirte. Y aparte de usar tu vida para su honra y su gloria. Porque como decía él, tienes que predicar el Evangelio. No es si quieres, brother. Dios comisionó que vayan, le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer o a que guarden todo lo que yo les he mandado. Hay gente que dice, pues es que no está comprobado que sigue la vida después de la muerte. Pues sí está comprobado, te voy a decir por qué. Porque Cristo resucitó, ¿verdad? Al tercer día y dejó la tumba vacía. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. ¿Sí? Pero en la tumba de Jesucristo está vacía. Él resucitó al tercer día. Entonces, y esto es una realidad que no podemos parar. Mira, 2000 años después se sigue predicando a Cristo. ¿Tú crees que si esto fuera un mito, una conspiración, una leyenda, un cuento de hadas, no ya se hubiera acabado esto? Ya se hubiera disipado, ya se hubiera acabado, ya se hubiera extinguido, brother. Especialmente cuando lo que le hicieron a Cristo, lo crucificaron, lo ejecutaron, y después acabaron también con los discípulos, brother. Los 11 discípulos que le quedaron, también a ellos los mataron por predicar a Cristo. Pero ellos sembraron, ellos plantaron semilla en la vida de otras personas, hicieron otros discípulos, y esos hicieron otros discípulos, y esos hicieron otros discípulos, y 2000 años después, esta obra no la pueden parar. Cuando han intentado destruir estos sagrados textos, no han podido, y han matado a millones de creyentes, y 2000 años, han pasado más de 2000 años, y
gente se sigue reuniendo en su nombre. Diario alguien le invoca. Millones de personas se reúnen en su nombre cada semana. ¿Tú crees que esto no es de veras? Sí. Esto es una realidad, brother. Esto no es un cuento, no es un mito, no es un cuento de hadas. Esto es una realidad, brother, que no podemos evadir. Me guste o no me guste, porque créeme, hay cosas a mí que digo, chale, va en contra de, hay cosas que dice la Escritura que va en contra de mi persona, de mi naturaleza pecaminosa, de mi naturaleza carnal. No todo lo que ay, pues es que a mí me encanta todo, no, brother. Pero el Evangelio no es para que yo lo acomode a mi manera. La interpretación de la Escritura no es a mi manera, no es como cada quien la quiere interpretar. Cuando se trata de la persona de Dios, cuando estamos hablando de la persona, del carácter de Dios, no hay una interpretación de que como cada quien quiera. Dios es el que es y es innegociable. Dios es el que es, dijo, yo soy el que soy. Ve y libera a mi pueblo de la esclavitud. Entonces, cuando estudiamos a Dios, que lo leímos la semana pasada, la teología es el estudio de Dios, no hay diferentes interpretaciones. Dios es el que es, punto. Ahora, donde puede haber una interpretación diferente, puede ser en tu vida personal. Tú estás pasando por una cosa diferente a lo que yo estoy pasando y lees una escritura y Dios te ministra a ti de una manera en tu vida personal y a mí me ministra de otra manera en mi vida personal, pero no tiene nada que ver con la persona y el carácter de Dios y las reglas de Dios y lo que Dios instituyó y la vida eterna. Eso no cambia, brother. Eso no lo podemos cambiar porque está escrito está. Me guste o no me guste a quien le guste y a quien no le guste, lo que es, pues, así es. Yo quería decir algo, incluso, a veces dicen que no creo todo lo que te dicen, pero en un documental dice que en un futuro no muy lejano iban a empezar a matar a todos los religiosos. Iba a haber otra religión satánica. Que no obedeciera a esa religión, iba a ir a ser crucificado. Incluso mi carnal, Estados Unidos, es de la élite, dice que no cree en Dios ni el diablo, que es liberación, y con su pentagrama, y con su número 6, logotipo 666, dice que es liberación, pero yo sé que el Señor no puede decir muchas cosas, porque pues interfiere en el gobierno y todo eso, y todo eso, ¿no? Entonces, pues, a mí me da muy importante esa noticia. Hay mucha gente que está confundida, brother. Hay mucha gente que está confundida, hay mucha gente que no sabe. Y por eso Dios te está preparando a ti, para que tú aprendas, conozcas y puedas contribuir en el avance, en el reino de Dios. Dios escogió a lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Tú dices, espérate, ¿cómo que Dios me llamó a mí? Si yo de dónde vengo, yo vengo del lodo del fango, del lodo cenagoso, de la basura. Yo vengo de lo vil y lo menospreciado, de lo que no es nada. Pero ahí es donde Dios se glorifica. Dios se glorifica en lo débil, en lo que no es. No somos nada, brother. Sin Él no somos nada. Pero Dios quiere usar tu vida para que puedas alcanzar, ¿sí?, aquellos que se están perdiendo con la palabra eterna y gloriosa del Evangelio de Jesucristo. También confunden lo terrenal con la Biblia, ¿no? Imagino que ya ven muy así. No, es que muchos no leen la Biblia, brother. Ya leen unos cuantos versículos y creen que ya saben la Biblia. Una cosa es que estudies la palabra a fondo y otra cosa es que la ojees, que le des unas ojeadas y ya. Y por eso viene la confusión, porque mucha gente, brother, no le gusta la disciplina de la lectura. Mucha gente no se esfuerza en la disciplina del estudio, brother. Es una disciplina. Pero tú estás sin excusa. Ahora también la gente que va a ser juzgada, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Entonces decir, no, pues es que yo no sabía. Sí, pero se te avisó. ¿Sí me entiendes? O sea, el ignorante va a decir, pues es que yo no sabía.
pues te mandé mensajes, te mandé mensajeros, pero ahí tenías la palabra, pero tú no quisiste instruirte, tú no quisiste estudiar, no quisiste salir de la ignorancia, te quisiste quedar en tu zona de confort. ¿Sí me van a entender? Entonces, tampoco estamos sin excusa. Es tu deber y mi deber, ahora que sabes, conocer a Dios a través de su palabra. Esto es una obligación que tienes. Es una obligación que tienes, estudiar, escudriñar la palabra para que conozcas a la persona de Dios y conozcas sus designios, conozcas cuál es el propósito eterno que Él tiene. Y claro, no vamos a saber todo porque dice que las cosas reveladas le pertenecen al hombre y los misterios le pertenecen a Dios. Amén. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice así, ya estamos todos ahí. Veo que hay algunos que no tienen Biblia. Para otra semana, brother, pidan un cuaderno a su familia, no sé, pero vamos a escribir, vamos a tomar unas notas, ¿ok? Voy a traer el pintarrón y alguien de ustedes me va a ayudar a escribir lo que le dicte y los demás lo van a copiar, van a escribir las cosas unas cosas que vamos a escribir en el pintarrón, ¿ok? Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, un hombre de importancia, un hombre que tenía autoridad, pues, un hombre religioso. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, ¿estamos todos ahí? Sí. Dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si quieres ahí, júntate con él para que también puedas leer la escritura. Dice, versículo 4, dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu. Ahora aquí cuando dice el agua se refiere al agua de la palabra, porque hay escrituras que se refieren a la palabra como el agua que sacia la sed, el agua que quita la sed, ¿verdad? Cuando estaba con la mujer samaritana que estaba sacando el agua del pozo y le dijo Jesucristo: todo aquel que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed, porque brotarán de él ríos de agua viva que fluirán dentro de su ser. Entonces la palabra de Dios es agua para vida eterna, ¿sí? Y todo el que naciere del agua. Ahora también se refiere al bautizo, pero el bautizo, como les digo, el bautizo es una declaración pública que tú estás declarando abiertamente que estás muriendo al viejo hombre y estás viviendo para Cristo, ¿sí? Es como una declaración de que yo no me avergüenzo de Jesucristo. Dijo Cristo: aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de su Padre que está en los cielos. ¿Tienen oído esa escritura? Sí. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el bautismo es una declaración pública que tú estás haciendo, una afirmación de que estás dando tu vida para Cristo, que vas a seguirlo a Él, ¿sí? Y es importante que como creyente, sí, nos bauticemos si tenemos la oportunidad. Sin embargo, la salvación viene por medio de Cristo, no es el bautismo. Y ese es donde algunas personas entran como legalistas. Dicen: no, si no te bautizas en tal nombre,
o si no te bautizas, no vas a entrar al cielo. No, porque ve, junto a Jesucristo estaban dos ladrones, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y uno lo injuriaba, uno lo insultaba y el otro le dijo, cállate, porque tú y yo estamos recibiendo el justo castigo de lo que tú y yo merecemos. Tú y yo somos delincuentes, tú y yo somos criminales, y tú y yo merecemos este castigo, pero este es un hombre justo, no lo estés insultando. Y luego, ¿qué le dijo ese ladrón a Jesucristo? Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sí recuerdan? ¿Qué fue lo que pasó? Este ladrón se arrepintió. ¿Cómo podemos ver que se arrepintió? Al momento que él le dijo al otro ladrón, tú y yo estamos recibiendo el justo pago de nuestras acciones. Tú y yo, él aceptó lo que estaba pagando, él aceptó la muerte. ¿Por qué? Porque él estuvo consciente que era un delincuente, que era un ladrón, que merecía la muerte. Y él estaba aceptando su castigo y digo, ¿sabes qué? Tú y yo a la verdad merecemos lo que estamos recibiendo, pero él es un hombre justo. Él no merece lo que le están haciendo. Y luego le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, cuando llegues a tu reino. ¿Y qué le contestó Jesucristo? Le dijo, este mismo día estarás conmigo en mi reino. Ahora, ¿ese ladrón tuvo la oportunidad de bajarse de la cruz e irse a bautizar? No, ¿verdad? Se arrepintió. Y con eso bastó. Pero tú y yo que sí tenemos la oportunidad de bautizarnos, pues obviamente tenemos que aprender acerca del bautismo y bautizarnos. No cuando estamos niños, porque no tenemos conciencia, sino cuando ya tenemos conciencia del pecado, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y tomamos una clase de bautismo y nos bautizamos, ¿sí? Haciendo esa declaración pública, ¿sí? Pero el bautismo simplemente es una declaración pública y una afirmación de que tú estás muriendo al viejo hombre para que nazca una nueva criatura. Por eso sumerges en el agua al viejo hombre y naces de nuevo, nace una nueva persona. Se supone que tiene que ser así, porque tú tienes que estar consciente de lo que estás decidiendo hacer, de tus actos, de tus decisiones. Tú tienes que estar consciente de eso, de que cuando tomes esa decisión sepas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Es un paso de obediencia, pero tienes que saber por qué lo estás haciendo. Porque si te sumerges y vuelves a salir igual, pues de nada sirve. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Cristo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Ya ves cómo los fariseos eran maestros de la nación, del pueblo de Israel? Dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cristo le está diciendo aquí a Nicodemo, oye, si te estoy hablando de cosas comprensibles, de cosas terrenales, si no las crees, ¿cómo vas a creer de las cosas celestiales? Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿verdad? Se refería al Hijo del Hombre porque era hombre. Había encarnado, el verbo se había encarnado, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto es una realidad, el Hijo del Hombre, para que no digas, pues es que Jesús, cuando llegue esos pensamientos de que digas, pues es que él podía porque él era Jesús, yo no soy Jesús. Sí, pero tienes que ser como Jesús, tienes que seguir sus pasos. Fue lo que dijo él.
El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y te dirás, no, es que él era Jesús, no, él era Dios. Pues sí, pero él era el hijo del hombre, era hombre. En ese momento era como tú y como yo, sentía cansancio, sentía hambre, sentía sueño, sentía sed, sentía dolor, sentía tristeza. Tenía las mismas instintos que un ser humano como tú y como yo. Por eso vino como hombre, porque el pecado reinaba sobre la humanidad, reinaba sobre la carne, y él tuvo que venir en carne propia para vencer el pecado, cumplir con todas las ordenanzas que ya lo dije, y al final cumplir con los requisitos que demanda la ley de Dios y ser ofrecido como ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Amén. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque Moisés levantó la serpiente, ¿recuerdan que tenía una vara? Sí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refería con eso Jesucristo? A que fuera levantado en la cruz, ¿verdad? A que fuera clavado y levantado. ¿Sí? A eso se estaba refiriendo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y no nada más en la cruz, pero que también sea levantado y sea exaltado en nuestras vidas personales. Que sea levantado en tu vida. Que haga ese milagro profundo. Que te haga ese cambio en tu vida personal. Que pueda ser tú un testimonio de su poder, de su gloria, de su gracia, de su misericordia. Porque tú y yo, como aquel ladrón, merecíamos la muerte, brother. Eso es lo que merecemos, la muerte y el infierno. Y el que no esté de acuerdo, pues nomás piensa en todo lo que hemos hecho. Amén. ¿Querías decir algo? Sí. Así como la serpiente fue levantada así, también dijo el hombre va a ser levantado. Entonces, este ya estaba predestinado, él ya sabía lo que le iba a pasar y estaba de acuerdo con que Judas lo vendiera, porque según tengo entendido, Judas también tenía un evangelio, y donde dice que él era de los favoritos. ¿Haz de cuenta? Judas no escribió ningún evangelio. Hay un evangelio de Judas que lo escribió quién sabe quién, pero fue escrito mucho después. A ver, analiza esto. ¿Cómo hubiera tenido tiempo Judas de escribir un evangelio si Judas se ahorcó, brother? ¿Sí? Entonces, obviamente, el evangelio de Judas fue escrito por otra persona, que no fue Judas, y fue muchísimo después. Pero Judas se ahorcó. Y ahí en su evangelio, todos los evangelios fueron escritos después de Cristo, mucho tiempo después de Cristo. Entonces, no sabía eso. no fueron escritos durante la vida de Cristo. Por nadie de los... Para empezar, los mismos discípulos llegaron a dudar que él era el Mesías. Cuando se lo llevaron detenido, ¿no todos se escondieron? Ellos no creían. Al final de cuentas, cuando murió en la cruz, ellos regresaron a su vida cotidiana. Los que eran pescadores regresaron a pescar, a lo que sabían hacer, a su oficio. Ellos regresaron a pescar otra vez. Cuando regresó Jesús que resucitó, ¿dónde encontró a Pedro? Lo encontró pescando, ¿verdad? Pedro era pescador y Cristo le había dicho: yo voy a hacer de ti pescador, pero pescador de hombres. Pero ellos se desanimaron, ellos no creyeron. Tomás dudó, dijo: yo al menos que lo vea con mis ojos y pueda meter mi dedo en los hoyos de sus manos y en su costado, yo no creo que él resucitó. Entonces los evangelios no pudieron ser escritos durante la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque fue hasta que ellos vieron al Cristo resucitado, brother. Hasta que ellos vieron cuando lo mataron, cuando lo ejecutaron, cuando lo colgaron en la cruz del Calvario y lo vieron muerto, y lo vieron que lo bajaron y lo envolvieron y lo metieron en una cueva, lo metieron en un sepulcro y le pusieron una piedra que estaba custodiada por una legión de soldados romanos. Ellos dijeron: no, ya se acabó. Para ellos en ese momento su maestro murió.
Hasta que ellos vieron al Cristo resucitado, hasta que ellos vieron que Cristo regresó de entre los muertos, fue donde ellos dijeron, ah, esto es de veras. Ahí fue donde ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi vida en la raya, yo entrego mi vida por el Evangelio, yo entrego mi vida hasta la muerte, porque ellos vieron que Cristo venció a la muerte. Ellos lo vieron, brother. Y al principio estaban atemorizados. Era un puñado de discípulos que estaban atemorizados, escondidos del gobierno romano. Pero cuando ellos vieron al Cristo resucitado, ellos dijeron, este rollo es de veras. Como hoy en día yo te digo, esto es una realidad, brother. Ellos cobraron el valor de poder entregar sus vidas de lo que había comenzado Jesucristo. Continuar la obra de Cristo. Antes de ascender al cielo, Él les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada, todo poder, todo dominio, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. O sea que ellos tenían que hacer lo mismo que había hecho Él, anunciar el reino de Dios, predicar el arrepentimiento de pecados, hacer milagros, sanar enfermos, levantar a los caídos, hacer discípulos. Y así es como creció la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos tú y yo, los que creemos en Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia somos la gente, el pueblo de Dios, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Y eso es la iglesia, y eso es lo que Cristo estableció. Ahora, ¿cómo crees que estos hombres iban a levantar y a ofrendar sus vidas hasta el final? Hasta el final murieron por predicar a Cristo. ¿Tú crees que ellos hubieran estado dispuestos a morir cuando primero se escondieron, primero huyeron y lo negaron? Pedro lo negó. Pedro lo negó 3 veces, ¿sí o no? Y luego el gallo cantó y lloró amargamente. Y todos huyeron, y dice que lo abandonaron cuando lo torcieron. Cuando lo llevó el gobierno romano, ellos dicen que todos lo abandonaron, todos los discípulos lo abandonaron. Pero todo eso está escrito en Zacarías, dice, heriré al pastor y las ovejas quedarán, serán dispersadas. Y eso fue lo que sucedió. ¿De dónde agarraron ellos este poder para después levantarse y predicar el evangelio? Ahora Cristo les dijo, no se vayan todavía, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y ya después de que sean bautizados con el poder del Espíritu Santo, no en agua, sino con el poder y la unción del Espíritu Santo, vayan fuera de Jerusalén y prediquen en todas las aldeas de Samaria, Judea, en todos los confines de la tierra. Y hoy en día, 2000 años después, lo que comenzaron esos 11 hombres, entre ellos pescadores, cobradores de impuestos, ¿sí? No lo han podido parar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Es una realidad. Ahora, los evangelios fueron escritos después. Tuvieron que haber sido escritos después. ¿Por qué? Porque tuvieron que haberse sido ya después de que resucitó y ascendió al cielo, porque fue cuando ellos ya se dieron cuenta de que si era el cumplimiento de las profecías del Mesías que estaba escrito en los profetas y en los salmos y en la ley de Moisés. Pero fueron escritos mucho tiempo después. Entonces Judas definitivamente no tuvo tiempo de poder haber escrito un testamento por algo, porque él se suicidó, brother. ¿Sí? Y el diablo hoy en estos últimos tiempos va a tratar de traer muchas cosas así, confusión. Que salió este nuevo, que el evangelio de Tomás. Mira, brother, aquí está todo lo suficiente que yo necesito para saber
acerca de mi salvación y de la vida eterna. Y cómo es lo que Dios quiere para el propósito de su reino y usar mi vida para contribuir en el avance del Evangelio y ser un instrumento para rescatar a los perdidos. Aquí está todo lo que necesito. No necesito buscar afuera donde está la confusión. Ahora, cuando ya tengas una preparación, que conozcas bien el Evangelio, pues yo sí he investigado otras cosas y me he puesto a leer acerca de el Corán y otras cosas, pero con la conciencia de que yo sé que esto es la verdad y eso es una falsedad, brother. ¿Y en qué me baso? Esto fue escrito en un periodo de 1500 años, brother. Por aproximadamente 40 años. El Corán fue escrito por en un periodo de 20 años. Entonces, ¿sí? El diablo, una de sus mayores tácticas que va a usar va a ser la religión para que se pierda la gente, porque eso genera confusión. Pero cuando tú conoces, dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? No conocerán la religión, tal, no, la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y cómo voy a conocer a Cristo si no paso tiempo con Él? Si no leo la palabra. Yo voy a conocer a Cristo leyendo la palabra, porque Él es el verbo encarnado. El verbo que se encarnó, Él es la palabra. Aquí está. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? Entonces, para conocer a Cristo, yo tengo que pasar tiempo con Él, tengo que formar una relación con Él, tengo que convivir con Él a través de su palabra y a través de la oración y a través de congregarme y estudiar la palabra de Dios, porque dice que la predicación del Evangelio, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo por eso voy y me congrego en un ministerio donde Dios me llamó, Dios me alcanzó a través del ministerio de Alcance Victoria, Victory Outreach International, allá en Estados Unidos, donde yo estaba perdido, en la cárcel me alcanzó Dios por medio de este ministerio, y es donde Dios me llamó. Es un ministerio que Dios escogió para estos últimos tiempos, para esta necesidad que está en el mundo de adicción, que hay una epidemia que está creciendo, y somos un ministerio con una unción especial. No somos los mejores, pero tenemos una unción de Dios para alcanzar a los drogadictos, a los pandilleros, a los perdidos, ¿sí? No somos otra iglesia más de la esquina. Somos un ministerio con una visión muy específica de alcanzar a los tesoros que están perdidos en la oscuridad. Porque tú eres un tesoro. Tu vida es un tesoro en las manos de Dios, si te entregas a Dios. Amén. Dice, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto es lo que Jesús le decía a Nicodemo, Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por Él. ¿Salvo de qué? De la condenación. De la condenación, salvo de la ira venidera, del juicio venidero. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y ya está condenado por no creer en el Hijo unigénito de Dios. Palabra de Dios, esto no es palabra mía, esto es palabra de Dios. Dice, versículo 18, el que en Él cree, No es condenado. el que en Él cree. Ahora, voy a detener tantito de rápidamente. Creer, no nada más decir,
Yo creo con mi mente. No, creer te lleva a la acción. Dice que la fe sin obras es fe muerta. Creer es hacer, tú haces lo que crees. Si tú crees que va a llover, cuando te salgas afuera de tu casa, pues te vas a salir con un paraguas, porque tú crees que va a llover. Tú vives de acuerdo a lo que crees. Hay una escritura que dice, lo que el hombre creyere en su corazón, eso será. Tú vives de acuerdo a lo que crees. Si tú sigues declarando que tú eres un adicto, que yo soy esto, entonces tú vas a seguir siendo un adicto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Y creer es hacer. Creer te lleva a la obediencia. El creer te lleva a la obediencia. Cuando tú le crees a alguien, a quien tú le tienes confianza, tú obedeces o le haces caso a esa persona a quien tú le tienes confianza, ¿verdad? ¿Sí o no? Si una persona que tú le tienes muchísima confianza y tú sabes que lo que te dice es lo que es, te dice, mira, ¿sabes qué? Te dejé las llaves de tal carro en tal cajón, ¿qué vas a hacer? Vas a ir, vas a abrir el cajón, vas a agarrar las llaves. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a obedecer? Porque le creíste, ¿verdad? Entonces la confianza te lleva a la obediencia. Cuando tú crees, tú obedeces. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso nos tenemos que arrepentir, brother. Por eso tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Por eso tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestros juicios, nuestras actitudes. Porque por eso tú y yo tenemos que cambiar lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente. Y lo único que va a renovar tu mente es la palabra de Dios. Dice, no sean conformados al mundo actual, mas sean renovados mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a renovar tu mente, brother. Tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que cambiar, brother. Dice que los hombres prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué es reprendidas? Castigo. Que no sean castigadas, no reprendidas, regañadas. Que no sean regañadas sus obras. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son ¿qué? Hechas en Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejarle ahí y luego continuamos. Padre, te damos gracias por tu bendita y sagrada palabra en este momento. Te damos gracias con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados. Te damos gracias por tu amor y misericordia, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Gracias por tu palabra que es pan de vida eterna, agua que sacia la sed para vida eterna, Señor. Sella tu palabra en la tabla de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga, Señor, esa obra profunda y redentora en la vida de cada uno de estos hombres. Señor, obra, Señor, con tu Espíritu Santo. Trae la convicción de tu Espíritu Santo, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos al arrepentimiento, Señor. Guíanos, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, para poder nacer de nuevo
y ser una criatura nueva en Cristo Jesús y poder, Señor, cumplir con tus propósitos en nuestra vida, Señor, para poder encontrar nuestro destino y nuestros propósitos de vida en esta tierra, Señor, antes de partir, lo mucho o poco que nos quede de vida, Señor, lograr, Señor, cumplir con tus propósitos, tus designios, Señor. Bendice a cada uno de estos hombres, Señor, y te ruego, Señor, que tu palabra sea sellada y grabada en cada corazón, en lo más profundo de sus corazones, Señor, y nos lleve, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra y el deseo de buscar tu rostro en oración. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Dios los bendiga en esta tarde. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrestado por caballos en las calles hasta morir. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos en las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme caso con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla de minas, en la isla prisión de Patmos. Él escribió la revelación de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis, en esta isla de Patmos. El apóstol Juan fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesa, en la actual Turquía. Murió viejo y lleno del amor por Jesús. Es el único apóstol que murió de muerte natural y en paz, aunque con las secuelas de su martirio en aceite hirviendo. Pedro, él fue crucificado de cabeza, según la tradición de la iglesia. Esto sucedió porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de más de 100 metros de alto desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución, impactado por la convicción de Santiago. Este soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X, en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. La cruz nos evoca inequívocamente el cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que expiró.
Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Judas fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus epístolas o cartas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el imperio romano. Estas cartas nos enseñan mucho de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento. La muerte de Jesús. A la edad de 33 años, Jesús fue condenado a muerte. En aquella época la crucifixión era la peor muerte. Solo los más grandes criminales fueron condenados a ser crucificados. Sin embargo, fue aún más terrible para Jesús. A diferencia de los otros criminales condenados a muerte por crucifixión, pues Jesús fue clavado sobre la cruz, atravesando sus manos y sus pies. Cada clavo era de 6 a 8 pulgadas de largo. Lo clavaron en las muñecas, no en sus palmas como comúnmente es representado. Hay un tendón en la muñeca que se extiende hacia el hombro. Los soldados romanos sabían que cuando los clavos eran martillados en la muñeca, atravesaban el tendón y lo rompían, lo que obligaba a Jesús a utilizar sus músculos de la espalda para sostenerse y así poder respirar. Sus dos pies fueron clavados juntos, uno encima del otro. Por esto, se vio obligado a sostener todo su cuerpo sobre un solo clavo que atravesaba sus pies. Jesús no podía sostenerse solamente con sus piernas a causa del dolor, por lo que alternaba entre arquear la espalda y luego usar sus piernas, solo para seguir respirando. Imagina la lucha, el dolor, el sufrimiento y el coraje para soportar esto. Jesús soportó esta tortura por más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. ¿Te puedes imaginar este tipo de sufrimiento? Unos minutos antes de morir, Jesús dejó de sangrar. Sencillamente solo le salía agua por sus heridas. Podemos visualizar sus heridas en sus manos, sus pies, su cabeza e incluso su costado atravesado por una lanza. Pero de verdad comprendemos que todas estas heridas fueron hechas en el mismo cuerpo vivo de Jesús. Un pesado martillo golpeó los burdos y tascos clavos, atravesando sus muñecas y atravesando los arcos de sus pies. Posteriormente, un guardia romano perforó su costado con una lanza. Pero antes de sufrir los clavos y la lanza, Jesús había sido azotado y golpeado. La flagelación fue tan severa que le arrancó pedazos de carne de su cuerpo. Lo golpearon tan brutalmente que su rostro estaba desfigurado y su barba había sido arrancada de su rostro. La corona de espinas penetraba profundamente. La mayoría de los hombres no habrían sobrevivido a esta tortura. Él ya no tenía más sangre para derramar, solo agua derramada por sus heridas. El cuerpo humano adulto contiene alrededor de 3.5 litros de sangre. Jesús derramó 3.5 litros de sangre. Tuvo 3 clavos enormes atravesando sus brazos y sus pies, una corona de grandes espinas en su cabeza, y además de todo, un soldado romano le clavó una lanza en su costado. Todo esto sin mencionar la humillación que sufrió después de llevar su propia cruz por casi 2 kilómetros, mientras la multitud le escupía la cara y le lanzaba piedras e insultos. La cruz pesaba cerca de 30 kilos y era únicamente el madero donde clavarían sus brazos. Jesús tuvo que soportar esta terrible experiencia para abrirnos las puertas del cielo y las puertas de la vida eterna, para que podamos ser de forma gratuita la familia de Dios. Para que todos tus pecados puedan ser lavados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Este enorme sacrificio del Hijo de Dios Jesucristo es para todos, sin excepción alguna. No pases por alto esta situación. Jesucristo murió por ti. Cualquier hombre, no era un hombre común, era Dios mismo, el Padre, el Hijo de Dios. Era un hombre justo, sin pecado. No merecía ese castigo. Lo que merecía ese castigo fui yo. Pero Él tomó nuestro lugar para que a nosotros no nos llegue ese juicio. El juicio que debería venir sobre nosotros fue sobre Él. Y eso es lo que quebranta mi vida, mi corazón. Porque nada ha podido cambiar mi vida, ni la psicología, ni los encierros, ni las cárceles, las prisiones, ni las lágrimas de mi madre, ni las lágrimas de mis hijos, ni haber perdido familia. Hasta que me vengo a dar cuenta de este miserable que no se alcanza a medir su amor de Dios. Hasta que me vengo a dar cuenta del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ha causado un impacto en mi vida, en mi corazón, y ha causado una transformación. No me la creo a veces, pero si Dios lo está haciendo por mí, lo puede hacer por ti. La siguiente semana vamos a continuar con el estudio para que vayan tomando la decisión y vamos a hacer la oración de salvación para que los que quieran aceptar a Cristo tomen esa decisión firme. Tienen toda esta semana para pensarlo y decidir si tú quieres ofrendarle tu vida a Él y seguirlo a Él y darle tu vida porque Él dio su vida por ti. Yo lo único que sé, brother, es que ya estaba perdida la mía de todos modos. Y créeme, ¿verdad? Yo sé que a veces no es fácil, pues. A veces llega la tentación y vienen las pruebas y vienen los problemas y no es fácil, pero dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si estoy vivo de milagro, estoy viviendo un tiempo extra, pues ya es para vivir para Él, no para lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. No lo que yo quiera hacer, sino lo que Él quiera hacer. Amén. Amén. Pues en esta semana pasen tiempo con Dios, oren, lean la palabra y la siguiente semana vamos a hacer juntos una declaración pública, oración de salvación para aceptar a Cristo. Y pues ustedes escucharon el documental de los discípulos, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. ¿Cómo es posible que estén dispuestos a aprender su vida, ¿verdad? Cuando al principio todos huyeron, se escondieron. Pero ya ellos vieron que era de veras, que Cristo venció a la muerte, que Cristo resucitó y que lo que estaba escrito en los profetas se estaba cumpliendo y dijeron, vámonos recio. Guerro por la 16, ¿verdad? No pite hasta que choque, compadre. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a poner una alabanza. ¿Dónde estás? Sobre la palabra, cierra tus ojos, levanta tus manos, invita a Dios, tu corazón. Quiero entregar Gracias que te damos la sueño, tu voluntad, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Oh, aleluya. Quiero aprender a escucharte
Quiero saber qué es amarte de tu verdad, yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de ella? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, hacendero, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciaré, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, Gracias a Dios por su inmenso amor, por su gracia. Que tengan un excelente semana.
hermana.